Buenas noches, querida iglesia, querida familia. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de media semana, nuestro estudio a través del libro de Jeremías. Esta noche estamos en Jeremías capítulo 22 y continuamos con un fuerte mensaje de Jeremías hacia el pueblo. Así que antes de empezar vamos a esperar unos momenticos. Aquí yo espero a ver si se conecta alguien mientras empezamos. Espero que hayan tenido una buena semana y yo sé que todos están corriendo y muy ocupados por las fiestas y por la Navidad y por el Año Nuevo, todo preparando todo. Nosotros también quiero que nos mantengan en sus oraciones. Este sábado tenemos una actividad en un barrio muy pobre de Bogotá, donde vamos a llevar a regalos y zapatos para más de 100 niños en la comunidad. También vamos a llevar comida para ellos, pero más importante que todo eso, vamos a llevar un mensaje de esperanza, de paz y de alegría. Que el regalo más grande que podemos recibir es a Jesús en nuestras vidas. Así que me alegra que podamos estar aquí a compartir este tiempo. Y mira, apenas vamos en la mitad de nuestro estudio a través del libro de Jeremías. Es un libro largo, es un libro un poco pesado en algunas partes y se puede sentir como repetitivo. Pero ¿saben qué? Cuando Dios repite algo es porque quiere que nosotros prestemos atención. Antes de empezar, ¿por qué no oramos? Señor, venimos ante ti, Señor, agradecidos, Padre, por este tiempo que podemos estar en la palabra, Señor. Este tiempo donde podemos poner todo a un lado, Señor, sentarnos y escuchar tu palabra, Señor. Padre, te amamos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio y la honra de ser llamados tus hijos, Señor. Te amamos y te alabamos, Señor. Habla a nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues queridos hermanos, continuamos en nuestro estudio de Jeremías capítulo 22. Y este capítulo se trata sobre el liderazgo. Se trata sobre un liderazgo que agrada a Dios, que se revela en justicia. Ahora, Jeremías capítulo 22 es una continuación directa del capítulo 21. Si se acuerdan de la semana pasada, el estudio fue corto, fue un capítulo un poco corto, donde el profeta Pasur viene porque el rey envía a que le pida a Jeremías que interceda por ellos, que le pida a Dios que solucionen todos sus problemas. Pero el problema fue que Dios no solo dijo, no les voy a solucionar el problema, sino yo mismo pelearé contra ustedes. Terrible. Pero ahora nosotros vemos en esta segunda parte de este mensaje, en capítulo 22, Dios ahora no solo le responde al rey, como lo hizo en el anterior capítulo, sino lo confronta directamente. Ahora vamos a hablar de diferentes reyes en este capítulo. Y vamos a hablar del rey Josías. Y no sé si sabes mucho del rey Josías, pero el rey Josías fue el último buen rey de Judá, de Israel, de Jerusalén. Fue el último buen rey. Y algo increíble es que él llegó a ser rey apenas a los 8 años. ¿Te imaginas? Pero inmediatamente empezó a corregir las cosas que estaban haciendo mal. Empezó a sacar la idolatría y Josías caminó con Dios. Desafortunadamente, sus hijos caminaron fue con el poder y no con Dios. Heredaron el trono de Josías, pero no heredaron el temor del Señor. Me gusta lo que dice Segunda de Reyes 22:2, donde habla de Josías, donde dice, Josías hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Y si tú lees a través del libro de Reyes, vas a ver que así empieza. Este rey hizo mal ante los ojos de Dios. Este rey
pecó ante los ojos del Señor. Y me encanta que Josías hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Jeremías capítulo 22 nos muestra que la verdadera espiritualidad se evidencia en cómo nosotros tratamos a los demás, en especial a los más vulnerables. A los más vulnerables. Tenemos que entender de que nuestra espiritualidad no se tiene que ver con nuestro cargo, o porque somos pastores o misioneros, o porque aparentamos, no sé, ser santos, por decir, sino en cómo tratamos a los demás. Cómo tratamos a los más vulnerables. Y algo que yo he estado orando en estos días y pude hablar con un amigo y sí dijeron algo muy sabio, donde realmente no es nuestro lugar de juzgar a otros ministerios, pero me pone muy triste cuando las personas se enfocan más en enriquecerse, en hacer su ministerio más grande, en vez de ayudar a las personas más vulnerables. Y yo creo que el Señor nos va a hablar a través de este capítulo sobre eso. Y vamos a ver que Dios exige justicia. No una religión vacía, sino exige justicia. Mira lo que dice en el primer versículo. Esto me dijo el Señor, ve y habla directamente al rey de Judá. Increíble, directamente va a ir a hablar al rey de Judá. Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del rey. Esto no es un mensaje general, es una confrontación directa y personal al liderazgo. Y algo que me encanta es, si tú eres un padre, si tú eres un jefe, si tú eres un líder, si tú eres un servidor, este capítulo te va a hablar a ti. Versículo 2, vamos a ver lo que le dice al rey. Rey de Judá, tú te sientas en el trono de David. Escucha el mensaje del Señor. Deja que tus ayudantes y tu pueblo también escuchen. Dios está insistiendo en este momento que escuchen, porque primero debemos escuchar y después debemos actuar. Hoy en día muchas personas quieren bendición sin primero obedecer a Dios. Y entonces les dice, escucha este mensaje. Versículo 3, esto dice el Señor, sean imparciales y justos. Hagan lo que es correcto. Ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten al extranjero, ni a los huérfanos, ni a las viudas. Dejen de matar al inocente. Dejen de matar al inocente. Y de eso se trata este capítulo. Este versículo es el corazón de este capítulo, de amar justicia y hacer lo correcto, en especial con las personas más vulnerables. Y habla de esto, habla de justicia. ¿Qué es justicia? Lo correcto. De rescatar a los oprimidos, habla de acción. De protección al vulnerable. ¿Quiénes son los vulnerables en este capítulo? El extranjero, el huérfano y la viuda. Y respeto por la vida. No sangre inocente. Aquí nosotros vemos que esto aplica directamente hoy. ¿Quién es el extranjero hoy? El que no pertenece, el que es diferente. ¿Quién es el huérfano hoy? El que no tiene apoyo. ¿Quién es la viuda hoy? La que quedó sin provisión y sin defensa. ¿Y quién es el oprimido? El que está siendo abusado por alguien que tiene poder. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos ver en nuestra vida y a nuestro alrededor que conocemos o sabemos de personas que caben adentro de este perfil, ¿cierto? Personas que son extranjeras, huérfanas, viudas, oprimidas, abusadas,
maltratadas, en necesidad. ¿Cómo estamos tratando a estas personas? Porque nosotros vamos a ser conocidos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Si decimos que somos cristianos pero no tenemos amor para el prójimo, esas son palabras vacías. Palabras vacías. Versículo 4. Si me obedecen, dice el Señor, siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. El rey entrará por las puertas del palacio en carros y en caballo, con su corte de ayudantes y súbditos. Ahora Dios promete estabilidad para la casa real, pero con una condición: si obedecen. Es lo natural. ¿Sabes por qué? Porque la justicia trae salud social. ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando hay justicia, cuando un gobierno es justo, cuando las autoridades son justas, la sociedad se vuelve saludable. Se vuelve saludable. Pero les puedo decir algo. Un hogar, una iglesia, un negocio se fortalece cuando hay justicia y compasión. Cuando hay justicia y compasión. Y así debe ser. Así debe ser. Versículo 5. Sin embargo, se rehúsan a prestar atención a esta advertencia. Les juro por mi propio nombre, dice el Señor, que este palacio se convertirá en un montón de escombros. Si no obedecen, vendrá la ruina. Ahora, como les dije, esto es un poco extraño en este capítulo de Jeremías, capítulo 22, porque esto ya es apenas meses antes de la última invasión del norte. Pero algo que nosotros podemos ver y aprender de esto es que aún así el Señor está extendiendo su mano de misericordia. Siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad de cambiar. Siempre hay una oportunidad de arrepentirnos, de venir ante Él antes de que sea muy tarde. Pero algo que nosotros debemos saber, y Dios lo deja muy claro, es la desobediencia sistemática siempre cobra una factura. Siempre va a cobrar una factura. Y les puedo preguntar, ¿estás ignorando convicciones que Dios te ha dado? Cosas que Él te ha mostrado que debes hacer. ¿Estás ignorándolas? ¿O las estás prestando atención al Señor? Y esto es lo que Dios le está diciendo a ustedes. Ustedes, sin embargo, se rehúsan a prestar atención. Y qué importante es prestar atención cuando Dios nos está hablando. Y vemos aquí la siguiente parte. Continúa con esta advertencia el Señor. Continúa hablando, donde dice en el versículo 6, ahora bien, esto dice el Señor con respecto al palacio real de Judá. Dice, te amo tanto como a la fructífera, no sé cómo decía eso, pero es como fructífera de Galaad y como los verdes bosques del Líbano. Pero te convertiré en un desierto y nadie vivirá dentro de tus muros. Ahora, cuando hablamos de esto, lo mismo lo dijo en el versículo anterior. Dios compara la casa del rey con lugares hermosos, el palacio con lugares hermosos, pero advierte que van a quedar completamente desolados. ¿Y sabes qué me recuerda esto? Que la apariencia no es seguridad y que el prestigio no es protección. Esos palacios, esos lugares hermosos van a quedar desolados. Versículo 7 dice, citaré a obreros de demolición, los cuales sacarán sus herramientas para desmantelarte, arrancarán todas tus selectas vigas de cedro y las echarán al fuego. Versículo 8. Gente de muchas naciones pasarán por la ruina de la ciudad y se dirán el uno al otro, ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y
contentación o contestan esta pregunta será porque violaron su pacto con el Señor, su Dios, al rendir culto a otros dioses. Aquí vemos una pregunta y una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la razón por qué pasó todo esto? Abandonaron su pacto con Dios. El problema no fue falta de información espiritual, fue falta de fidelidad práctica. Así es, falta de fidelidad. No pudieron ser fieles a Dios. Pero entonces nosotros vemos aquí que vamos a hablar de diferentes reyes, los hijos de Josías, y la tragedia de cómo se alejaron ellos de Dios. En vez de seguir, se alejaron de Él. Versículo 10 dice, no lloren por el rey muerto, ni lamenten su pérdida, hablando de Josías. En cambio, lloren por el rey cautivo que se llevan al exilio, porque nunca más volverá para ver su tierra natal. No lloren por el muerto, lloren por el que se va. Y hablamos de Josías. Josías murió en batalla y sus hijos mueren en exilio y enfrenta la disciplina. Porque nosotros sabemos que hay pérdidas que duelen, pero hay desobediencias que arrastran a todos. Y hay gente que se arrastra por desobedecer al Señor. Y tú tienes que ver que Josías reinó por más de 30 años fielmente al Señor como un buen rey y murió en la batalla. Pero ¿sabes qué? Está descansando en la presencia de Dios. Pero estos reyes que se alejaron fueron tomados en exilio hacia Babilonia y allá sí sufrieron. Versículo 11. Pues esto dice el Señor acerca de Joacás, quien sucedió con el trono de su padre, el rey Josías. Él fue llevado cautivo, él nunca regresará, morirá en la tierra lejana y nunca más verá su país. Porque nosotros vemos aquí que, hablando de Salum, que reinó muy poco y fue llevado lejos 3 meses solamente. Pero vimos aquí que el trono sin Dios, una vida sin Dios, un hogar sin Dios, dura poco. Porque muy fácilmente nosotros sabemos que la influencia sin carácter se apaga rápido. Y tenemos que ser fieles al Señor y estar cerca de Dios. Y por eso estos reyes se alejaron del Señor, quisieron hacer lo que ellos querían hacer. Y vemos aquí el resultado, vemos aquí el castigo. Versículo 13 dice, y el Señor dice, ¿qué aflicción le espera a Joaquín, que edifica su palacio con trabajo forzado? Hablamos nuevamente sobre el lujo construido con injusticia. Y dice que edifica su palacio con trabajo forzado, con esclavos. Construye las paredes a base de injusticia porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Dice, ¿qué aflicción le espera a este rey? Que edifica con injusticia, hace trabajar sin pagar. Dios denuncia aquí la explotación laboral. No es solo negocios, es pecado. Y muchas veces yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, el Señor juzga cómo nosotros tratamos a los demás. En los negocios, en los trabajos, Dios mira cómo pagas. Dios mira cómo tratas empleados. Dios mira cómo cumples lo prometido. Dios mira cómo presionas al que necesita el trabajo. Y muchas veces nosotros podemos tomar ventaja de las personas porque están necesitadas.
Y lo he escuchado mucho aquí en Colombia, lo he escuchado mucho de que si tú quieres que algo que alguien te haga algo bien barato, pero regalado, contrata a un venezolano. Ese te hace ese trabajo por nada. ¿Por qué? Porque se está muriendo de hambre. Y qué triste eso, de que tú tengas que decir, uy, voy a contratar a esta persona porque no le quiero pagar es nada, y yo sé que lo van a hacer porque se están muriendo de hambre. El Señor mira eso y juzga eso. ¿Estás haciendo las cosas como un hombre o mujer de Dios, hijo de Dios? ¿O te estás tratando de aprovechar como el resto del mundo, como el resto del país? Hermanos, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser como el Señor. Amar como el Señor. Tratar a otros de la forma que nosotros queremos ser tratados. Con respeto, con dignidad, con justicia y con amor. Pero ¿cómo podemos nosotros demandar ser tratados de esa forma y tratar a otros de una forma tan mal? El Señor juzga eso. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Aquí Joaquín quiere grandeza. El rey Joaquín quiere grandeza. Cuando dice, haré un palacio grande, deseo, ¿sabes de qué desea él? De imagen, de estatus y de lujo. Pero ¿sabes qué? Algo que debemos entender y tenerlo muy claro es cuando el ego gobierna en nuestra vida, personas se convierten en solo herramientas. Ya no ves a personas como personas, las ves como herramientas que van a afectar tu imagen o tu estatus o tu lujo. Versículo 15 dice, pero un hermoso palacio de cedro no hace un gran rey. Buena palabra. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Aquí vemos la confrontación directa de Dios contra el rey Joaquín y contra su orgullo. ¿Acaso un rey se demuestra por construir un palacio de cedro? No te hace grande lo que posees, hermano. Entiendas eso. No te hace grande lo que tú tienes. Si Dios te ha bendecido con mucho dinero, con muchas propiedades, con mucha influencia, eso no te hace grande. Lo que te hace es lo que practicas. Si tú eres una persona justa, si eres una persona humilde, si eres una persona temerosa del Señor, eso es lo que te hace grande. De la forma que tú tratas a los demás, de la forma que Josías el rey fue bendecido por Dios, porque aunque tenía mucha comida, mucha bebida, mucha riqueza, aún así hizo justicia. Mira lo que dice el versículo 16. Hizo justicia al pobre, hablando de Josías, y al necesitado, y los ayudó, y le fue bien en todo. Quiero que subrayes este versículo donde dice, ¿no es esto lo que significa conocerme? Dice el Señor. Y esta es la parte clave de este capítulo, versículo 16. Josías hizo justicia al pobre, al necesitado lo ayudó y le fue bien. ¿No es esto lo que significa conocerme? ¿No es esto lo que significa ser cristiano? ¿No es esto lo que significa ser un hijo o una hija de Dios? De que haces justicia al pobre y que a los necesitados los ayudas. ¿O estás más enfocado en tu vida, en tus asuntos, en tus negocios, en tu fortuna, en tu ego? Es una confrontación fuerte a nuestro corazón.
¿A dónde están nuestras prioridades? Porque aquí está la clave de este capítulo. Conocer a Dios significa defender al vulnerable. Conocer a Dios significa defender al vulnerable. Estás defendiendo a los vulnerables. Versículo 17. Pero tú, solo tú tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad, le dice el Señor. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Hermanos, Joaquín tenía ojos y corazón para las ganancias deshonestas, para la opresión y para la violencia. ¿De qué importa que tenga un palacio grande? ¿De qué importa que tenga poder si sus ojos y su corazón están en las cosas incorrectas? En el dinero, en la opresión, en la violencia. ¿Qué importa de que sea rey? De que traiga sacrificios, de que traiga ofrendas, ¿qué importa? Y nos lo dice Proverbios 21, versículo 3, donde dice, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Cuando le ofrecemos sacrificios. Versículo 18. Por lo tanto, esto dice el Señor acerca de Joaquín, hijo del rey de Josías, hijo del rey Josías, dice, el pueblo no llorará por él. Lamentándose entre sí, ay mi hermano, ay mi hermana, sus súbditos no llorarán por él, lamentando, ay nuestro amo ha muerto, ay su esplendor se ha ido. 19. Será enterrado como un burro muerto, arrastrado fuera de Jerusalén y arrojado fuera de las puertas. Dios dice que no llorarán por Joaquín con honra. Su fin será vergonzoso. Lo compara a un animal muerto y lo tira al piso y lo entierra como un burro, dice. Y algo que nosotros debemos de entender, y me encanta lo que el pastor Chuck Smith dice, cuando dice que la verdadera espiritualidad no se demuestra en lo que decimos, sino cómo vivimos delante de Dios y de los hombres. ¿Cierto? Porque nosotros podemos decir cosas bonitas, nosotros podemos decir cosas que agradan, pero lo que realmente es el fruto en nuestra vida. Cómo vivimos delante de Dios y delante de los hombres. Versículo 20. Llora por tus aliados en el Líbano, grita por ellos en Basán, búscalos en las regiones del oriente del río. Mira, todos han sido destruidos, no quedó nadie para ayudarte. 21. Te lo advertí cuando eras próspero, pero respondiste, no me fastidies. Has sido así desde tu niñez, nunca me obedeces. Ahí dice que todos sus aliados, todos sus amigos se han ido. Y que nos advierte Dios y que le advierte a Dios cuando era próspero, cuando tenía todo. Y le dice, no me fastidies, deja de hablarme, deja de decirme esto. ¿Sabes lo que vemos aquí? Que este pecado es una desobediencia y una resistencia crónica. Porque dice, desde tu niñez has sido así. Y es triste de ver eso del pueblo de Israel. Ha sido desobediente desde el principio. Desde el principio. Muy poco tiempo pasó entre cuando Dios a través de Moisés abrió el mar para que pudieran caminar. Los guió con un remolino de fuego y una nube en el desierto. Y el momento que Moisés se fue, dicen, hagámonos un Dios para poder adorarlo. Y tan fácil
se olvidaron de Dios cuando Él dice, has sido así desde tu niñez. Ese fue el primer año del pueblo de Israel y aún así nunca me obedeces. Dios está hablando aquí, pero debemos también aplicar esto a nuestra vida. ¿Qué área o qué me está diciendo Dios? Y yo sigo respondiendo, no quiero, Dios. No me molestes, no me fastidies. ¿Qué área en nuestra vida le hemos dicho eso a Dios? Versículo 22. Ahora tus pastores se los llevará el viento. Todos tus amigos serán llevados cautivos. Seguramente para entonces verás tu maldad y te avergonzarás. 23. Puede que sea lindo vivir en un palacio magnífico, recubierto con madera de cedros del Líbano, pero pronto gemirás o llorarás con punzadas de angustia, con heridas de angustia, como una mujer con dolores de parto. Y mira, es increíble porque dice, todo puede estar bien por ahora. Puedes vivir en un palacio magnífico, te puede estar yendo muy bien en el trabajo, puedes tener éxito, puedes tener dinero, respeto, influencia, pero llorarás en el futuro. Porque nosotros vemos que hay personas que tienen comodidad ahora, pero solo les espera dolor después. Y tal como sí, hay personas que tienen dolor ahora, pero nosotros vivimos con la esperanza viva de que tendremos descanso, amor y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Porque es muy fácil pensar que nuestra comodidad o nuestra bendición o nuestro éxito es evidencia de aprobación de Dios, ¿cierto? Porque uno puede decir, no, pero hermano, Dios me está bendiciendo tanto. Mira, yo sigo viviendo mi vida como se me dé la gana, pero Dios me ama tanto que me sigue bendiciendo. Pero debemos entender que esa bendición, ese confort, ese no sé cómo decirlo, estar tan cómodo, puede ser una pausa antes del quebranto y del desastre. En Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes. Muchas personas que piensan que esta vida es todo, ¿cierto? Que este corto tiempo que tenemos en este mundo es todo. Pero nosotros sabemos que existe una eternidad. Una eternidad. Y este tiempo aquí pasa así. Es increíble de pensarlo de esa forma, ya que soy padre, de ver a mis hijos creciendo tan rápido. Y me doy cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Muy rápido. Versículo 24, donde dice, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, te abandonaré, Joaquín, hijo de Joaquim, rey de Judá. Este era el nieto de Josías. Aunque fueras el anillo con mi sello oficial en mi mano derecha, te arrancaría. 25. Te entregaré a los que buscan matarte y a los que tanto temes, el rey Nabucodonosor de Babilonia y el poderoso ejército babilónico. Y es triste porque le está diciendo Dios a Joaquín, con N, hijo de Joaquim M, nieto de Josías, que aunque fueras ese anillo de sello, ese símbolo precioso de Dios, algo hermoso de Dios, Dios lo arrancaría. El sello era símbolo de autoridad y de favor de Dios. Pero aún así vemos que nuestro lugar, nuestra posición, no significa
nuestra seguridad. Nuestra seguridad solo está en Cristo Jesús. Y dice, Dios nos lo va a entregar a las manos a quienes temen. Y algo que yo me puse a pensar es que el temor gobierna en nuestra vida cuando Dios no gobierna nuestro corazón. Si tú ves a una persona temerosa todo el tiempo con temor, es porque Dios no gobierna en su corazón. Versículo 26. Te expulsaré de esta tierra, a ti y a tu madre, y morirás en un país extranjero, no en tu tierra natal. Nunca regresarás a la tierra que añoras. Nunca regresarás. Porque Dios puede permitir que nosotros perdamos lo que más amamos para rescatar lo que somos. Y aquí Dios está alejando a este rey de su tierra. Versículo 28, ya casi terminamos. ¿Por qué es este hombre Joaquín, con N, como una vasija desechada y rota? ¿Por qué serán él y sus hijos exiliados al extranjero? Aquí estamos hablando sobre esta otra pregunta, de por qué le va a pasar esto al rey. Versículo 29. Oh tierra, tierra, tierra. Escuche este mensaje del Señor. 3 veces. Muy importante, escucha. Esto dice el Señor, que conste en acta que este hombre, Joaquín, no tuvo hijos. Él es un fracasado, porque no tendrá hijos que le sucedan o que sigan en el trono de David para gobernar a Judá. Ahora vemos, esta última versículo es una declaración seria, porque el linaje de Joaquín, de los reyes, se acaba aquí. Pero algo que me encanta es que Dios guarda su promesa mesiánica, pero disciplina a los reyes infieles. Porque el plan de Dios sigue, aunque Él trate con nuestros pecados, aunque Él trate con estos reyes infieles, el plan de Dios sigue y continúa y se cumplió en Jesús, el Rey de Israel, el Rey eterno. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de este capítulo, porque mencionamos diferentes reyes, diferentes estilos de liderazgo, diferentes errores que cometieron, nos pensamos cómo Dios mide la espiritualidad, ¿cierto? Nosotros queremos ser espirituales, nosotros queremos ser maduros. ¿Cómo Dios mide esa espiritualidad en nosotros? ¿Haces justicia? Como cristianos debemos hacer justicia, debemos amar justicia. Hermano, ¿rescatas al oprimido? ¿Proteges al vulnerable? ¿Eres íntegro con tu dinero y con tu poder? ¿Escuchas cuando Dios corrige? Esta es la forma que Dios mide nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad, no por lo que decimos, sino cómo obedecemos a Dios. Ahora, Jeremías capítulo 22 nos enseña que tratar bien a los demás no es una opción. No es solo voy a tratarlo bien porque me va a dar algo, no es transaccional, no es opcional. ¿Y sabes qué? La justicia es evidencia de una fe genuina en nosotros. Y conocer a Dios se demuestra en cómo nosotros vivimos. Porque hoy en día hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, que son cristianos, pero no viven de esa forma. No muestran ese fruto del Espíritu Santo en su vida. Pero lo que vimos es Josías gobernó con justicia y bendijo al pueblo. Sus hijos gobernaron con orgullo
y trajeron ruina. Trajeron ruina. Me encanta esta frase de Oswald Chambers, donde él dice, Dios no nos juzga por los resultados. Dios nos juzga por la obediencia. Por la obediencia. Debemos obedecer al Señor. Siempre obedecer al Señor. Y ser muy sensibles cuando el Señor habla, cuando el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Pero debemos ser conocidos por nuestro amor el uno por el otro. No es una opción, es un llamado de Dios para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en la palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo, Señor, de Padre, como tú quieres que nosotros tratemos a nuestros prójimos, Señor, el uno al otro, Señor. Padre, que amemos justicia, Señor, que ayudemos al necesitado, que mostremos a todo lado, Señor, tu amor. Que en nuestra vida, Señor, brille tu luz, Señor. Brille tu luz. Te doy gracias por esta noche, Señor. Te pido que tú nos des un buen resto de semana, Señor. Que esta semana podamos, Señor, amar como tú nos amas, Señor. Perdonar como tú nos has perdonado y vivir, Señor, de la forma que tú nos has llamado a vivir. Te amamos, Señor, y te alabamos. Te damos gracias por este tiempo en la palabra. Señor, te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Tengan una feliz fin de semana también, que se acerca ya casi la Navidad. Que Dios los guarde y los bendiga. Bendiciones, hermanos.